para dar una mirada a los múltiples desafíos que tiene la oposición tras el sensible fallecimiento de uno de sus principales, o el principal líder de la oposición de la derecha. Estamos junto a la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Vamos a abordar ese y hartos desafíos más en materia de reformas. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Hola Bárbara, muy bien, muchas gracias, muy buenos días. ¿Cómo ha vivido esta semana? Bueno, desde la noticia, además de los incendios que ya veníamos bien golpeados, el repentino fallecimiento del presidente, todo lo que ocurrió en el duelo nacional, los funerales, los homenajes que se han ido haciendo durante todos estos días. Bueno, primero, evidentemente para nosotros fue una semana devastadora, muy triste. Muchos de nosotros hemos trabajado con él durante tanto tiempo, lo conocemos. A veces habían cuestiones que a lo mejor a través de los medios de comunicación no se notaban, ¿verdad? Pero la preocupación personal, incluso con varios de nosotros, y el alentarnos a seguir adelante, aquellos que partimos además varios años atrás, muy jóvenes, es el recuerdo que yo voy a guardar siempre. Yo creo que una persona, así como siempre la vimos preocupada del país, preocupada de Chile, preocupada de su coalición, también muy preocupado de lo que estaba pasando con cada uno de nosotros, sobre todo, obviamente, en momentos donde uno requiere de una mano amiga, de un mayor apoyo, de un consejo. Y la verdad es que fue bien triste y creo que, como bien tú decías, a propósito del funeral de Estado, de duelo durante 3 días y, lógicamente, del cariño y reconocimiento de miles de personas que esperaban hasta la medianoche para poder unos segundos ir a despedirse en el ex Congreso en su velorio, reconforta porque eso quiere decir que entra a la historia de nuestro país con cariño, con admiración, con reconocimiento, que por qué no decirlo, muchas veces, ¿cierto? También lo buscó o lo esperaba, mejor dicho, y no se daba porque gobernando es distinto, porque la toma de decisión a veces recibes aplausos, pero también críticas y un largo etcétera, pero creo que se hizo justicia con uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país y lo reconoce incluso, ¿cierto?, el propio presidente Boric, porque creo que es una de las formas de medirlo, cuando él señala que siempre estuvo disponible para un consejo o dispuesto a ayudar, cuando no estaba gobernando, a quien lo estaba haciendo, entendiendo la envergadura y la responsabilidad del cargo. Y bueno, ya sabemos, ¿cierto? Eso le ha llevado críticas, pero yo creo que una vez más el presidente Boric fue más allá de su coalición y demostró por qué al final del día llega uno a ser presidente de Chile y el resto se queda en distintos cargos sin lograrlo. ¿Cómo ha visto la tensión que se ha generado y se ha mantenido en todos estos días, a propósito de los dichos del presidente Boric en el funeral, con el Partido Comunista en particular, parte de su sector en el Frente Amplio también? Sí, yo creo que muy alejado de lo que el país quiere. Creo que si hay algo que dejó para todo el país, para toda la ciudadanía, la partida del presidente Piñera fue precisamente al menos un destello de esperanza, de poder actuar con unidad, pensando en el país, que personas de distintas ideologías o partidos políticos se abrazaran sinceramente por una partida trágica y repentina. Y por lo mismo creo que cuando uno ve al Partido Comunista o a la alcaldesa, por ejemplo, de Santiago o a otros personeros, ¿verdad?, del oficialismo, criticando a su propio presidente, porque al final del día es eso, es no entender lo que hoy día el país quiere, que quiere diálogo, quiere unidad, quiere respeto, Bárbara. Si al final eso yo creo que es la palabra, el respeto a los momentos difíciles en nuestro país y que lógicamente cuando hay millones de chilenos acongojados y tristes, lo que uno no puede esperar de quienes lideran o representan a la ciudadanía en distintos cargos en el Parlamento, como dirigentes de partidos políticos, queden en la pequeñez. Y yo creo que el Partido Comunista no ha dado el ancho, la alcaldesa tampoco, y por eso quiero insistir en esto. Yo creo que una vez más el presidente Boric demostró que está por sobre su coalición, y eso uno lo agradece. Y no solo comenté como dirigente político, yo creo que fueron conmovedoras las palabras, por ejemplo, de la señora Cecilia Morel o de los propios hijos, ¿cierto?, del expresidente Piñera, cuando haciendo uso de la palabra en el funeral de su padre, en el funeral de su marido, le dan las gracias al presidente por las formas, que a veces son tan importantes y nos olvidamos de ellas y ayudan tanto para avanzar en el fondo, en contenidos, en acuerdos, en programas, o directamente en poder unir un poco a nuestro país. Así que yo prefiero quedarme con ese destello de esperanza, de mayor respeto, de una, no sé si reconciliación es la palabra, pero al menos, ¿cierto?, de un mejor entendimiento y, por supuesto, entre quienes tomamos decisiones, porque desde ahí tiene que partir la cosa. Bueno, es que justamente estábamos todos tratando o esperando que este clima que se dio en esos días,
que ya veníamos, insisto, golpeados con los incendios, entonces nos pilló todo en un muy mal momento, más allá de si fueran partidarios o no del presidente, como el mismo presidente Boric. Obviamente que es una noticia que golpea. Ese clima mejor se pone en duda en la medida que parte del oficialismo está peleando con el presidente. La presidenta del Partido Socialista, de hecho, decía que el Partido Comunista siempre está atacando al presidente y que es muy difícil hacer coalición y trabajar en gobierno así. Exactamente, y yo creo que es un mal mensaje a los chilenos al final del día. Primero, del gobierno, lógicamente, que es quien está hoy día conduciendo el país y por lo tanto las diferencias que hay en ellos, que a veces son muy profundas, no solamente a propósito de lo que dijo o manifestó el presidente, ¿cierto?, en el funeral del expresidente Piñera, sino que las distintas formas y de acercamiento de poder gobernar y sacar esto adelante. Yo creo que al final del día, el Partido Comunista termina siendo un lastre del presidente, guste o no, y tiene buena representación, convengamos, no solamente en la vocería y por lo tanto en el comité político, sino que también ni más ni menos que en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, donde sabemos todos que a partir de marzo, retomando cierto la labor legislativa, va a ser el gran tema para poder sacar adelante una reforma que además ha sido de las más demandadas desde 2019, con todo el estallido social, y no ha tenido una respuesta. Entonces yo creo que al final o el presidente sigue gobernando, y lo quiero decir de esta manera, sigue gobernando con sus propias decisiones y con quien lo quiere acompañar sin el Partido Comunista, o directamente es el Partido Comunista el que termina gobernando porque por mucha molestia que representen en los medios de comunicación, ocupan ministerios y espacios dentro del gobierno que son clave para que al gobierno le vaya bien y al partido y al país le vaya bien. ¿Cómo ha visto el gobierno manejando esta tragedia entre los nombramientos, el plan de reconstrucción? ¿Cómo ven ustedes que va encaminado eso? No, yo creo que ha sido muy complejo de partida, Bárbara. Yo creo que aún nadie asume la responsabilidad de los cerca de 150 personas que perdieron la vida. Ayer, no, el día lunes, recién el Servicio Médico Legal actualizaba la cifra de 87 personas identificadas, porque estamos hablando de incendio y por lo tanto muchos de estos cuerpos están calcinados y es muy difícil identificarlas, pero mantiene la cifra de 131 personas fallecidas y que evidentemente van en aumento, entendiendo que además son personas que no han, algunas personas no han sido habidas, ¿cierto? No han sido encontradas. Entonces, yo creo que aquí hay una cuestión que por favor no es ni de aprovechamiento político, ni del rol opositor que nos toca jugar a nosotros, que por lo demás tenemos que ejercerlo, porque por algo estamos de este lado de la mesa y la ciudadanía decidió que estuviéramos durante estos 4 años como oposición. Pero uno esperaría que el gobierno asumiera por sí solo una responsabilidad que hasta ahora nadie asume, todos miran hacia el techo y la verdad es que hemos deambulado entre primero autoridades regionales, luego no sé si es quitándole el piso, pero bueno, entendiendo que no se pueden hacer cargo, me refiero, ¿cierto?, a la delegación presidencial. Por ejemplo, uno esperaría que, dado que es la representación del presidente en la región, quien se haga cargo y terminamos con ministros nombrados. Después, esa misma ministra, por la ministra Toro me refiero, ¿cierto? Se nota que la hacen a un lado para que entre la ministra Vallejo. Estos ministros de enlace para poder sacar adelante un plan que siento tampoco está definido, pero a mi juicio lo más crítico es que nadie responda por las cerca de 200 personas que perdieron la vida o siguen desaparecidas y con cuestiones súper concretas. O sea, si el servicio médico legal, sobre todo en los primeros días, tenía poco personal, ¿cómo no va a ser posible que manden en comisión de servicio personas de otras regiones para poder acelerar el trabajo, ¿cierto?, el que hay que hacer en el servicio médico legal para que a una familia que acaba de perder una persona, un familiar, y tiene a alguien esperando que sea identificado, se le entregue rápidamente ese cuerpo. O, por ejemplo, el mismo servicio de prevención Senapred no tiene todavía un director regional o en las emergencias no lo tenía. Entonces, son cuestiones, Bárbara, que yo creo que lamentablemente este es la parte más delgada, digamos, del gobierno. Esta es la gran problemática que ha tenido el gobierno siempre, de no asumir con celeridad o es poco eficiente, es poco eficaz, hay poca resolución a propósito de los ministros de enlace y las distintas autoridades que han habido. Y para qué vamos a hablar, por ejemplo, de cuando iban llegando las alarmas, ¿cierto? Las alertas de evacuar de determinadas zonas de la región, las personas no sabían a dónde ir, no estaba claro, ¿cierto?, cuáles eran esas zonas de evacuación. Esto también generó otro problema interno en el oficialismo porque usted mencionaba, habían nombrado primero a la ministra Maya Fernández como ministra de Enlace del Partido Socialista,
solo 4 días alcanzó a estar y ella interrumpió sus vacaciones, volvió a Chile y finalmente después de solo 4 días la sacan y nombran a la ministra Vallejo. Desde el Partido Socialista hay molestia, no entienden qué está pasando, ella está haciendo un buen trabajo. Algunos dicen que podrá haber un resguardo de los intereses de elecciones del Frente Amplio en esa zona, otros que quizás quieren potenciar o blindar a la ministra Vallejo porque como no estuvo y volvió después, bueno, darle un rol protagónico. ¿Cómo lo ve usted? Porque igual son temas políticos que influyen en cómo se está manejando la tragedia. Bueno, yo creo que al final cuando uno ve esos nombramientos fallidos para que alguien se haga cargo de la emergencia, es una muestra más de la improvisación, de la falta de planificación, de que a veces los cueteos políticos se ven incluso en las emergencias, y estamos hablando de un desastre donde, insisto, casi cerca de 150 personas perdieron su vida, algunas están identificadas, sobre todo su identidad, y fueron entregados los cuerpos a la familia, otras no. Lo quiero mencionar por lo dramático de la situación, y vemos a un gobierno que aún no es capaz de no solamente ejecutar un plan con una cabeza que, no, que sepamos que va a llegar hasta el final, ¿cierto?, de esta ejecución, y no con este desfile de autoridades que han habido, y no es menor, ¿verdad? Pasando incluso a las autoridades regionales, porque si yo tengo una delegada que no es capaz de hacerse cargo, yo me imagino que no va a continuar en el cargo, por ejemplo. O si tengo a un gobernador, le echa la culpa a la oposición, porque esto ya llegamos al ridículo, de creer que justo, ¿cierto?, se produjeron los incendios en comunas donde hay alcaldes del Frente Amplio. A mí, sinceramente, me parece una falta de respeto por las personas que tienen familiares que perdieron su vida o que perdieron todos sus bienes, su vivienda, se quemó completa, y creo que es el no hacerse responsable de lo que corresponde cuando uno está gobernando, en distintos cargos, en distintos puestos. Y por lo mismo creo que ahora lo que corresponde es enfrentar la emergencia, lógicamente, terminar de identificar, que es lo más doloroso, aquellos cuerpos que aún no se han logrado identificar, incluso por falta de personal. Luego, obviamente, la reconstrucción tiene que ir de la mano, ¿cierto?, con en esta tarea de poder entregarles nuevamente una vivienda de emergencia o poder seguir limpiando, porque mucho voluntariado hemos visto, pero a mi juicio hay poco de articulación del gobierno, y esto es sin olvidar que hay responsabilidades políticas por las personas que perdieron su vida, ya sea porque no sabían dónde evacuar y literalmente murieron quemadas en el auto mientras escapaban, o directamente porque no hubo una coordinación previa del punto de vista de las alarmas que fueron llegando a los distintos celulares, ¿cierto? O por distintos medios. Y creo que eso el gobierno aún no lo asume. Va a llegar el minuto, lógicamente, que se lo vamos a exigir, pero yo esperaría que en una situación tan dolorosa el gobierno se diera cuenta de que acá hay personas fallecidas por la inoperancia, la ineficiencia y la falta de gestión, en definitiva, de las autoridades correspondientes. Por un lado, la ministra Javiera Toro, que está encargada de la reconstrucción, anunció que la tercera semana de marzo esperan presentarle un plan de reconstrucción al presidente. Por otro, ex colaboradores del presidente Piñera que estaban trabajando justamente con él en el momento de su fallecimiento en un plan, en una estrategia más bien, porque ellos no pueden hacer nada. La van a presentar en los próximos días que espero que ocurran. La ministra Toro ya afirmó que tiene reuniones agendadas con exministros y ex colaboradores del presidente Piñera. Sí, no, yo creo que primero, y lo dijo el propio presidente Boric, ¿cierto?, cuando hizo uso de la palabra en el funeral del expresidente Piñera, de confirmar esta conversación del día lunes, de la semana pasada, el que la conversación se sostuvo para ponerse a disposición tanto con los equipos como con una planificación y en definitiva lo que hay que hacer. Creo que además de, nada, de los distintos estudios, encuestas o u opiniones que han surgido en los últimos días a propósito de qué es lo que más se le valoraba, ¿cierto?, al presidente Piñera, es precisamente lo que hoy día tiene que estar a disposición más allá de su persona. Él dejó incluso la instrucción, alcanzó a reunirse con sus colaboradores relacionados con esta materia, y lo mínimo que corresponde para honrar ese legado es cumplir esta tarea. Eso es lo primero. Y yo creo que el gobierno, espero, ¿cierto? Y al menos esas son las señales que han enviado, lo recibe de buena manera, y además que hay que apoyar aquello en lo que hay debilidad. Yo creo que no es una crítica odiosa, o sea, es evidente que el gobierno, ante a lo mejor la falta de experiencia, los ministros, todos los ministros que hemos nombrado, por primera vez tienen que hacerse cargo de una emergencia desde el presidente Boric hacia abajo. En cambio, en el caso del expresidente Piñera con su equipo, a muchos les tocó no solamente la reconstrucción del 27F en 2010,
luego la pandemia, que fue una de las emergencias más grandes que ha tenido el mundo, ¿cierto?, en las últimas décadas, y por supuesto también distintos terremotos, incluso como en mi región ocurrió en Antofagasta, en Tocopilla y otros, creo que dan experiencia y para poder enfrentar de manera eficiente, de manera eficaz, y la gente lo valora, resolutiva, urgente, este panorama, estas emergencias. Entonces, yo creo que ese trabajo en conjunto va a ser necesario, lo instruyó el presidente, hoy día corresponde hacerse cargo a quienes ya participaron, por ejemplo, de esa reunión. Si se pueden sumar más personas, enhorabuena, pero eso no quita, Bárbara, yo creo que es muy importante, eso no quita la responsabilidad política que le cabe al gobierno en haber previsto o prevenido, haber estado mejor preparado, porque el resultado de esa no preparación o de esos errores que se cometieron son vidas de personas que, a mi juicio, hasta ahora no se ha alzado la voz por ello, y eso no puede quedar sin justicia. Senadora, finalmente, en temas de seguridad, porque recordemos que antes del fallecimiento del presidente Piñera, antes de los incendios, el COSENA estaba convocado justamente para abordar materias de seguridad, de infraestructura crítica, entre todos los problemas que estamos teniendo con el crimen organizado. ¿En qué va eso? ¿Qué le pareció lo que se determinó en esa oportunidad? La no presencia con más fuerzas militares, por ejemplo, en resguardo en algunos otros lugares, ¿cómo lo ve? Yo creo, Bárbara, que el COSENA paseó sin pena ni gloria, lamentablemente, y lo digo de esa manera porque uno hubiese esperado una respuesta distinta de este encuentro, de esta reunión. Nadie está hablando, y yo soy autora junto a otros senadores, pero de ese proyecto de ley que busca operativizar la presencia de las Fuerzas Armadas en barrios críticos. Cuando uno ve, por ejemplo, incluso voy a salir de mi región, de Antofagasta, y voy a venir a la región metropolitana, al gobernador Orrego, alcaldes desde la alcaldesa Leitao hasta la alcaldesa Matei, pasando por el alcalde Carter, Podina, en fin, pero transversalmente, ¿qué es lo que quiero decir? Eh, Solicitando, pidiendo a gritos apoyo y presencia de Fuerza Armada en lugares críticos. Nadie está hablando de fuera de un hospital, de una escuela, de un CEFAM. No, estamos hablando en donde hay lugares donde se sabe, porque eso se sabe, que el crimen organizado se los tomó y que la policía incluso ya no entra a esos lugares. Entonces, si nosotros no somos capaces de enfrentar el crimen organizado con mayor fuerza, difícilmente, fuerza que evidentemente detenta de manera exclusiva el Estado, evidentemente que vamos a dejar hacer. Y el dejar hacer frente al crimen organizado, sabemos que rápidamente se expande por el resto de la región, dado que estamos hablando de la metropolitana, pero también el resto del país. Y fue lo que ocurrió en el norte. En el norte nosotros tenemos operativizado a través de la Ley de Infraestructura Crítica la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera, a propósito de la inmigración irregular y el ingreso por pasos no habilitados o de manera clandestina. En el caso de la región metropolitana y otras regiones donde sabemos que son barrios críticos, obviamente que la presencia de las Fuerzas Armadas a nosotros nos parece que es una buena decisión y vamos a insistir en aquello. Yo creo que es relevante al menos que se dé esa discusión. Tenemos este proyecto presentado en la Comisión de Constitución en el Senado, como también, y aquí hay una cuestión positiva, a lo mejor lógicamente de este encuentro, el poder tener un sistema de inteligencia moderno, actualizado, que es un proyecto de ley que ya 5 años en el Congreso, donde las últimas indicaciones del actual gobierno terminan siendo hasta media ridícula o cuestionada, no sé, a modo de ejemplo, y para terminar, los agentes encubiertos, secretos, requieren autorización judicial o requerirían, ¿cierto?, a propósito de la indicación del gobierno, cuando estamos hablando de una labor de inteligencia que evidentemente no puede ser conocida por nadie, o sea, son cuestiones de esa envergadura, por eso lo quise poner de ejemplo, las indicaciones que ingresó el gobierno. Así que yo espero que no nos quedemos solo en esta reunión, que la ministra Toá, quien encabeza todos estos temas, el subsecretario Monsalve, llegue de una vez por todas a terminar este fast track legislativo, que va a estar de cumpleaños próximamente. La verdad es que en un año de las 30 y tantas leyes terminamos como en 14 aproximadamente, y veamos resultados concretos y dejemos tanto discurso, porque al final, al menos lo que yo mencioné, ¿cierto? Ley de inteligencia, infraestructura crítica, creo que podrían ser medidas que ayuden a mitigar sobre todo la presencia o el actuar del crimen organizado. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, senadora, que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Bárbara. Buenos días. Igual, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en mol.com.